Rafa La Torre. Pasado presente, vamos a hablar de una carta, de una declaración que marcó dramáticamente el curso de la historia. La Carta Balfour, la Declaración Balfour. ¿Qué tal, cómo estás, Jorge del Palacio? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Tema muy oportuno porque es en realidad un viaje a los orígenes del conflicto árabe-israelí, ¿verdad que sí? Pues sí, seguramente nuestros oyentes estos días, al hilo del trágico conflicto árabe-israelí, habrán oído comentar o habrán leído muchas veces, ¿no? El origen de todo esto está en la Declaración Balfour. Pues bueno. El mandato británico. Exacto. Oye, ahora se habla de otro británico. De Tony Blair. Que puede mandar allí. O sea, fíjate qué resonancias tiene la historia, ¿no? Oye, ¿por qué se dice que la Declaración Balfour cambió para siempre la historia de Oriente Próximo? Pues mira, en general se dice porque es la primera vez, ¿no?, que una gran potencia asume como propia la tarea de dar un hogar al pueblo judío en Palestina. Uh-huh. O sea que esto empieza así, ¿no? The Foreign Office, November the 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. O sea, que el origen del conflicto árabe-israelí tiene acento británico. Exacto. Bueno, quería decir, Rafa, que esto es una lectura obviamente dramatizada, porque la Declaración Balfour no es una declaración institucional pública, sino que, como has dicho, es una carta privada que envía directamente a Rothschild, ¿no? Al director, sí. O sea, al representante, a la cabeza de familia Rothschild. Los de la banca Rothschild. Efectivamente, ¿no? Que era uno de los miembros más activos y más influyentes del movimiento sionista internacional. Ajá. ¿Y qué papel juega la Declaración Balfour en la Primera Guerra Mundial? Pues mira, el contexto es fundamental, porque como hemos oído en el audio, la Declaración Balfour es del 2 de noviembre de 1917. Ajá. Es un año muy especial para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, porque el 6 de abril Woodrow Wilson había declarado la guerra a Alemania y Estados Unidos entraba. Pero al mismo tiempo se va produciendo la progresiva retirada de Rusia. Rusia no va a dejar la Primera Guerra Mundial hasta 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk, sí. Pero en 1917 Rusia ya está mirando mucho más a su conflictiva política interior, que pasa por la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, precisamente, y eso, digamos, que inclina a los sionistas hacia el bando de los aliados. O sea que toman partido, ¿no? Los sionistas, saben ustedes, Theodor Herzl, Mendelssohn, bueno, todos aquellos idealistas que concibieron la posibilidad de que los judíos tuvieran una nación en la que implantarse. Oye, ¿y cómo llega el movimiento sionista a conseguir el apoyo del gobierno británico? Pues esto es una historia fascinante, porque como decía al hablar del contexto de la Primera Guerra Mundial, quizás nuestros oyentes sepan que en origen el movimiento sionista internacional, liderado por Herzl, ¿no?, que se funda a finales del siglo XIX, es un movimiento de simpatía germánica, no Alemania, sino más bien por la formación, por la cultura, por la biografía de los primeros líderes que nacen casi todos en el Imperio Austrohúngaro. Pero esto va cambiando y para la segunda década del siglo XX ya tenemos una élite judía muy bien asentada en puestos económicos, políticos, empresariales en Inglaterra y en el Reino Unido, ¿no? Y la Declaración Balfour cristaliza este cambio de estrategia. El sionismo, que había entrado en la Primera Guerra Mundial mostrándose neutral, pero con esa simpatía de origen hacia el mundo germánico, terminará decidiendo que son los aliados, y en particular el Reino Unido y los Estados Unidos, los instrumentos
que considera útiles para realización su sueño, ¿no? Aquello que había deseado Herzl, la construcción de un Estado para el pueblo de Israel. Uh-huh. ¿Y cómo influye esta declaración, la declaración Balfour, en el reparto posterior de la influencia sobre Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial? Ahí también está el origen de mucho de lo que ocurrió después, ¿no? Porque efectivamente de la Primera Guerra Mundial la consecuencia no es un Estado judío. Eso ocurre tras la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, ¿no? Pero tras la Primera Guerra Mundial hay una promesa, pero no hay la ejecución de esa promesa, ¿no? No, de hecho, la declaración Balfour es ambigua, ¿no? Lo que no habla de una nación ni de un Estado, habla de que el gobierno de Su Majestad, y leo, contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, pero matiza, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Lo que ocurre es que esta vaguedad beneficiaba a todo el mundo, ¿no? Porque permite establecer un horizonte a partir del cual se va a ir desarrollando la política de los aliados en Oriente Medio. Tengamos en cuenta que cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y cae el Imperio Otomano, que aún está con vida, ¿no?, por decirlo así, cuando se produce la declaración Balfour, el Tratado de San Remo va a asumir como propio la declaración Balfour. Y la declaración Balfour matizaba el acuerdo Sykes-Picot, porque no olvidemos que en el año 1916, los franceses y los ingleses, en un acuerdo secreto, habían decidido repartirse, ¿no?, un área de influencia en Siria para Francia y en Jordania para los ingleses, estableciendo para Jerusalén un área de control internacional. Pero ¿cuántas veces ha retornado esa idea? Claro, pero hay un historiador, Joan Becullà, que dice una idea que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que a partir del Tratado de Sykes-Picot, los franceses estaban reclamando, ¿no?, cierta legitimidad para el control de Jerusalén porque eran la potencia católica en el mundo aliado. Y la declaración Balfour introducía a los ingleses también, ¿no?, una excusa para reclamar un control sobre Jerusalén, que luego será el mandato británico a partir de 1920. Claro, bueno, el mandato británico. Luego se tuvieron tiesas también, porque, sí, por supuesto. Fíjate el atentado al Hotel Rey David, que en realidad no fue el atentado al Hotel Rey David, sino a la sede de la comandancia militar del mandato británico. Sí, sí. Y fue pues por un irgún. Claro. Por un terrorista sionista que atentó contra el mandato británico allí, ¿no? Es decir, consideraba que eso catalizaría la creación de un Estado palestino. Pero déjame que te cuente un detalle muy interesante. Es un minuto, o a lo mejor 30 segundos. Sí. Para que veamos el vínculo que hay entre la declaración Balfour y la creación del Estado de Israel, ¿no? La continuidad. Porque quien está negociando con el gobierno británico la declaración Balfour es Chaim Weizmann, no sé si lo he dicho bien, que a la postre, además que se las tuvo tiesas con el gobierno inglés, porque hay hasta 7 borradores de la declaración Balfour de 67 palabras, porque obviamente los ingleses tenían que cuadrar el círculo, habían sido amigos tradicionales de los árabes, y los sionistas pretendían sacar el máximo. Pero Chaim Weizmann va a ser el primer presidente de Israel. Claro, fíjate. 67 borradores. No, 7, perdón. Hasta 7 me estabas borradores. Dejando verdaderamente fascinado. 7 borradores y consultas con Estados Unidos, ¿no? Un trabajo de Bueno, meses. 7 borradores tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Y sí, para decantar 67 palabras. Este es el primer presidente del Estado de Israel y el primer ministro, que es el mítico David Ben-Gurión, ¿no? Pero hay ese vínculo. Del Hagana. Y, por cierto, socialista. Sí. Es un sionismo de raíz socialista, que el que funda el Estado de Israel. Bueno, la verdad es que es muy interesante todo esto que nos traes y muy oportuno también, porque fíjense dónde está el origen es tan remoto que nos llevaría al libro del Génesis, pero bueno, vamos a conformarnos con arrancar desde la declaración Balfour para tratar de explicar todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Te espero luego en la tertulia, Jorge, ¿te quedas? Sí, aquí me quedo, me he traído un bocata. Pues luego hablamos.